Bueno, muy buenas tardes, estimados aprendices. Reciban un cordial saludo. Damis, José, ¿ahí me escuchan? Buenas tardes, estimados aprendices, ¿ahí me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Sí me escucha? Ok, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿sí le escucho? Listo, ok, vale. Vale. Pues damos inicio al encuentro sincrónico programado para hoy, jueves 4 de noviembre del año 2021. Durante esta sesión, pues vamos a trabajar la siguiente agenda del día. Entonces, primero que todo, recordarles que estamos en el programa de formación, administración del talento humano, administración de los recursos del talento humano y de las fichas 2435-395, 2435, 414, 2435, 416, 2435, 417. Para el día de hoy, vamos a dar el saludo, vamos a ver la nómina, la liquidación de la nómina y las orientaciones finales para el proceso de certificación y finalmente las evidencias. Bueno, el nombre del programa de formación, como les decía, Administración de Recursos Humanos, es una duración de 40 horas, 4 semanas, 20 días. Cuando iniciamos eh, el 15 de octubre del año 2021 y cuando finalizamos el 9 o finalizamos la entrega de actividades el 9, ojo con eso, o 9 de noviembre a las 11:59 a mediodía. Quiero resaltar Buenas sobre tardes, todo doctor. esto. Buenas tardes, por favor. Quiero resaltar sobre todo esto, es que por favor, y los invito a que carguen las evidencias por tardar el viernes o sábado, ¿sí? ¿Alguien escucha al profesor? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, me dicen que sí, que Sí, sí. yo lo escucho fuerte y claro. Yo también lo escucho. Listo. ¿Quién más me escucha? Espere, regálame un momento. Hablo desde... Ay, ¿cómo me escuchan, estimados aprendices? Mucho mejor, profe. Listo, ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Listo. Me dice que me escucha mejor. Ok, listo. Entonces, resaltar que es muy importante que carguen las evidencias por tardar el sábado para yo calificar el domingo o el lunes en la mañana y que tengamos tiempo de corregir aquellas evidencias que nos salieron mal. Porque yo sé que hay algunas que pues salen mal y pues no, o sea, no cumplen con lo estipulado en la evidencia. Entonces, por favor, como consejo les doy, porque si les califico el mismo lunes no van a tener tiempo ustedes para poder corregir las evidencias. Cuando la fecha final o la fecha en que yo hago el reporte, el 10 de noviembre se hace el respectivo reporte con los aprendices que ya aprobaron el curso o que entran a certificarse. Es muy importante que hasta el 9 cargan evidencias a mediodía, me dan tiempo de calificarle en la tarde, pero como consejo es que carguen a más tardar el sábado, para estar el domingo les califico, y el lunes, pues si tienen que corregir, pues el lunes vuelven y la presentan. ¿Listo? Frente al saludo, pues iniciarles que ya está, es esto, pues digamos, es la última sesión en línea que trabajamos en el programa de formación, ¿sí? Ya con esta sesión terminamos, que es todo lo que tiene que ver con la nómina. Y pues desearles también que pues para mí ha sido pues un placer poder orientarlos durante este proceso de formación. La verdad pues ha sido muy gratificante poderlos orientar. Vamos a trabajar lo que es la nómina. La nómina, pues todo el mundo habla de la nómina y finalmente todo el mundo habla de un documento o a los colaboradores se le entrega un documento que comúnmente se denomina desprendible de pago. Pero realmente, pues digamos que ese es uno de los productos que tiene el proceso de la nómina. El, el desprendible de pago. Pero finalmente, ¿qué es la nómina? La nómina no es aquel desprendible de pago que nosotros firmamos donde dice todo lo que nosotros devengamos, los que nos deducen, sino es un proceso mediante el cual
el empleador calcula el valor a pagar a sus colaboradores o empleados, incluyendo los respectivos descuentos y otros pagos a terceros que se incurre al contratar a una persona. Es decir, que la nómina es todo ese proceso de cálculo de cuánto se le va a pagar a un colaborador durante un determinado tiempo bajo ciertas condiciones acordadas mediante un contrato laboral. Entonces, horas extras, recargos dominicales, primas, bonificaciones, todo eso pues incluye en lo que es la nómina, más allá de ser ese simple documento que nosotros vemos, en el que se relacionan todos los elementos de tanto de vengados como las deducciones y el neto a pagar. Entonces la nómina no es ese documento que usualmente que muchos me hacen en la infografía, perdón, en el mapa mental, ¿sí? Bueno, que es mapa mental de la nómina. Muchos me hablan sobre el documento. No, pues no es sobre el documento, sino todo el proceso que hay para construir ese documento. Quizás la nómina es uno de los, como lo hice en el material de formación, es uno de los procesos más importantes del área de gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque pues, digamos, finalmente eso tiene que ver con los recursos o lo que los honorarios o los salarios, como dice el Código Sustantivo del Trabajo, que se le pagan a los colaboradores por la prestación de sus servicios. Entonces es importante tener en cuenta que la nómina no es ese documento de pago que todo el mundo llama, sino todo ese proceso que tiene esa área para poder hacer que finalmente salga ese documentico, que a Pepito Pérez le paguen el salario y que dentro de ese salario se incluyan aquellos factores salariales que nos habla el Código Sustantivo del Trabajo. Pues qué factores, primas, bonificaciones, horas extras, recargos nocturnos, horas extras dominicales, recargos dominicales, que todo, pues como ustedes lo ven y lo pueden visualizar en la evaluación, cómo se liquidan. Entonces, eso es básicamente lo que es el proceso de nómina. En el proceso de la nómina encontramos tres elementos muy importantes, que es el devengado. El devengado es todos los ingresos que tiene el colaborador. Ingresos como cuáles, pues el salario base, bonificaciones, horas extras, horas de recargos nocturnos, dominicales, alguna prima que pues en ese momento el colaborador tenga. Entonces es todos los ingresos que tiene pues el colaborador. Las deducciones son todos aquellos egresos, ¿sí? Todos aquellos egresos que salen del colaborador, como que, por ejemplo, créditos por libranza, pueden salir también pues el pago de la cuota alimentaria, pueden salir algún embargo, puede salir también pues si ustedes pertenecen a un sindicato o a un fondo de empleados, pues esas deducciones. Y finalmente tenemos las apropiaciones tienen que ver con los parafiscales, ¿sí? Con la seguridad social que pues tiene que pagar, que están a cargo del empleador. Entonces dentro de las deducciones pues tenemos también digamos los aportes a la seguridad social, pero solamente aquellas que están a cargo del colaborador, como vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es el devengado? Como yo les decía, corresponde al salario básico más las horas extras, los recargos diurnos, nocturnos, dominicales, festivos, las comisiones o bonificaciones, el auxilio de transporte, ¿sí? Todo lo que constituye salario, como bien ustedes lo pueden observar en el Código Sustantivo del Trabajo. Mientras que las deducciones son todos aquellos egresos, como que aportes en salud y pensión asumidos por el empleado, es decir, por el colaborador, que más adelante vamos a ver cuánto corresponde. Los créditos por libranza, que más adelante voy a explicar cómo operan los créditos por libranza. Los embargos judiciales, el fondo de solidaridad pensional, la retención en la fuente cuando fuera el caso y cualquier descuento autorizado por el empleado.
Ojo con esto, y hay algunos que me escribieron muy bien, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, no recuerdo si es el artículo 142, no recuerdo exactamente el artículo, en cual dice que todo descuento que no sea debidamente reglamentado o esté concebido en alguna ley, debe ser autorizado por el colaborador. Es decir, que por ejemplo, si alguien está en caja y se descuadró en su caja, no le pueden hacer un descuento, ¿no? Se descuadró 1.000.000, entonces de esta quincena va a pagar ese 1.000.000. No, eso no se puede hacer, a menos que el colaborador autorice. Y esa autorización tiene unas condiciones, tiene que ser voluntaria, clara y expresa, es decir, que haya consentimiento con el colaborador, tenga ese consentimiento, es decir, no, bueno, autorizo el descuento, ¿sí? No es que de manera arbitraria o autoritaria el empleador, no, usted es escuadro, yo le descontar 200, eso no se puede hacer. Que en la práctica ocurra otra cosa es muy diferente, pero legalmente no se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué se suele hacer en esos casos? Suscribir un acta donde el colaborador se compromete, pues, a pagar, digamos, el descuadre en caja, y que de manera voluntaria, con consentimiento, expresa que se le hagan deducciones. Eso sí, eso es lo que realmente. Y tenemos las apropiaciones de la nómina. ¿Qué son las apropiaciones de la nómina? Son los gastos en que incurre una empresa, ¿sí? Para poder sostener a su colaborador. Entre ellos tenemos la salud y la pensión, que recuerde que una parte la paga el colaborador y otra el empleador, los riesgos laborales, los aportes parafiscales y prestaciones sociales. Son los tres elementos o componentes de la nómina. Sobre estos tres elementos van a hacer un mapa mental. No lo vayan a hacer sobre el documento que vamos a ver más adelante, el documento de identificación del colaborador. Ese documento es muy importante porque finalmente es donde se materializa la liquidación de la nómina, pero como tal no es el proceso de nómina. Pues, que les quede en claro. Entonces, por ejemplo, este sí es el documento que debe tener la nómina, o sea, el del documento de nómina. ¿Qué tiene este documento? El encabezamiento, el nombre del empleador, de la empresa, nos pongamos que Pepsi, bueno, alguna más, una colombiana, digamos, Muebles, o Mario Hernández, digamos que Mario Hernández. Ahorita salen declaraciones. Nombre del colaborador, nombre del documento. Sí, nombre del documento, eso, el NIP. Nómina para pago de sueldos y el periodo de pago. El esquema central se compone de nombres y apellidos de cada uno de los colaboradores o empleados. Los días laborados, pues 30, 15, ¿sí? Porque no siempre, pues digamos, los colaboradores trabajan los 30 días. Hay veces que pues ellos piden una licencia de 10 días o piden permiso 5 días o ingresó a trabajar el 20, digamos que liquidan la nómina de manera mensual, lo hacen los pagos los primeros 5 días. Entonces entró a trabajar el 20, pues le liquidan nomás solamente 10 días. Los días laborados, los valores devengados, las deducciones, el neto pagado, que corresponde el devengado, el total devengado, menos la total de las deducciones. Eso me da el neto a pagar, el total devengado, neto, sí, el neto a pagar. Firma del colaborador, ¿sí? Y pues los parafiscales y la apropiación de las prestaciones sociales. En la parte final, pues, de la sección, pues, las novedades laborales, si presentó alguno, por ejemplo, licencia de maternidad, licencia de paternidad, alguna novedad.
el valor de vengado, que corresponde a las sumas que el empleador paga a su colaborador. Entonces, a estas sumas, ¿a cuáles? Al salario básico, horas extras, recargos, auxilio de transporte. Las deducciones que corresponden pues a las legales. ¿Cuáles son las legales? Pues las que están autorizadas por alguna norma o alguna ley, como por ejemplo, ¿qué tipo de deducciones? Entonces, la deducción de la pensión, de la salud y del fondo de solidaridad pensional. ¿Qué otra deducción se puede realizar? Las voluntarias como cuáles: crédito de libranza, que esté afiliado a un fondo de pensión, a un fondo de la empresa, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de deducciones: voluntarias o legales, ilegales, perdón. Corresponden a los dineros que disminuyen el valor devengado por cada uno de los empleados. El valor neto, que corresponde a la diferencia entre total devengado, lo que yo les decía, menos el total deducido de cada empleado. Entonces nosotros, cuando hablábamos del devengado, hablábamos del salario. El salario está definido en el Código Sustantivo del Trabajo y constituye, pues hay diferentes tipos de salarios pues, en dinero y salarios en especie. Entonces, ¿qué constituye el salario? Una remuneración fija que recibe el colaborador por o como contraprestación de un servicio prestado en un periodo determinado de tiempo. Entonces, frente a esto, pues la ley dice que deben ser esto en periodos iguales. Entonces, pueden ser diarios, semanales, quincenales o mensuales. Sí, entonces, eh, al salario. Tenemos también el auxilio de transporte. ¿Quiénes devengan el auxilio de transporte? Quienes tengan, menos dos salarios mínimos mensuales vigentes son los que tienen derecho a esta subvención. Entonces, es importante que tengan. Alguien en la liquidación me escribió que la persona, como ganaba 3.500.000, tenía derecho al auxilio de transporte, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque pues 3.500.000 supera los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Lo otro, ¿cuál es la otra restricción que nos dice el salario mínimo? Que viva a más de 1 kilómetro a la redonda de distancia. Entonces, si alguien vive a más de 1 kilómetro, ¿sí?, tiene también derecho, pues, si devenga menos de 2 salarios mínimos, pero vive a menos de 1 kilómetro a la redonda, pues no tiene derecho al auxilio del transporte. Pues eso generalmente no pasa, pero un empleador, si se da cuenta que el colaborador vive a menos de 1 kilómetro a la redonda, pues no es necesario pagarle este auxilio de transporte. Claro, pues, en la generalidad, bueno, en el mercado laboral, pues uno ve que esto pues prácticamente casi como que no aplica. Tenemos las horas extras y los recargos. Entonces, ¿qué son las horas extras? Entonces, nuestro sistema laboral reglamenta, o a través del Código Sustantivo, que nosotros tenemos que trabajar 40 horas semanales, o 48 como máximo, ¿sí? Y pues a partir de ahí, pues uno tiene derecho, pues puede trabajar horas adicionales. Estas horas adicionales pues tienen cierta clasificación: si es ordinaria, si es nocturna, si es dominical y festivo. Y también pues hay unos recargos, que son valores adicionales que se le deben pagar al empleado por trabajar tiempo adicional al inicialmente pactado, pues en el contrato laboral, en jornadas nocturnas, festivas, dominicales, tal como pues lo dice ahí en la diapositiva, donde podemos consultar en esta página, en dianhoy.com, liquidación de la nómina. Ahí nos explican cómo hacerlo, el cargo.
la liquidación de las horas extras. También tenemos comisiones. Entonces, ¿qué son las comisiones? Son valores que se le reconocen al colaborador por haber cumplido ciertas condiciones, ¿sí? O ciertas metas. Por ejemplo, digamos, si usted es vendedor, por cada 1.000.000 de pesos que me venda, va a comisionar tanto porcentaje. Entonces, esas comisiones también hacen parte del total de vengado. Los viáticos son valores que pues el empleador cancela a su colaborador para poder desarrollar funciones. Estos están generalmente asociados a gastos de transporte, manutención o alojamiento. Entonces, si el colaborador suscribe un contrato con X empresa y él dice en el contrato que, como lo veíamos en la sesión pasada, que se debe explicar el lugar donde va a trabajar, digamos que sea, en este caso, la ciudad de Bogotá, pero para poder desarrollar sus funciones, no siempre va a ser en Bogotá, tiene que desplazarse a Cali. Entonces, el empleador está en la obligación de reconocerle ese viaje, esos gastos de transporte, de alojamiento y manutención al colaborador. Entonces, es una obligación. Y pues a todos los demás gastos en que el empleado, pues digamos, pague, siempre y cuando estén reconocidos como salarios dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Esos son los ingresos o el devengajo. Por su parte, tenemos las deducciones. Las deducciones son pues, los egresos o, o aquellos gastos en que hacen que se disminuya el valor, o todo lo que se le resta. Entonces ahí nos dice la diapositiva que una vez determinado el valor total que un trabajador ha ganado en una quincena o en un mes, o como salarios, comisiones, horas extras, lo decías, se procede a restar los conceptos que por obligación el empleado debe pagar pues a la empresa o a terceros, ¿sí? Los conceptos se calculan la respectiva liquidación de la nómina y al restarlos, pues da el valor neto. Entonces, lo que yo les decía, el total de vengado, menos las deducciones, nos da, el neto a pagar. ¿Listo? Estas deducciones, como las vemos en las siguientes filminas, corresponden a los aportes de salud. ¿Qué le van a reducir al empleado? Entonces, el aporte de salud corresponde al 12.5% del salario, ¿sí? Pagados de la siguiente manera. Aquí nos dicen que es el 12.5%, aquí en esta diapositiva. El 8.5% está a cargo del empleador, o sea que eso no lo vamos a descontar. ¿Qué vamos a descontar? El 4% que debe pagar el colaborador. Es decir, en este caso, en el caso de la liquidación que el ingeniero Daniel ganaba 3.500.000, el 4% de salud se lo van a descontar a él. Entonces 5 por 4, 20, 4 por 3, 12, 145.000 pesos de salud, sí, 145.000 pesos de salud le van a descontar al ingeniero Daniel, en este caso. ¿Qué más le van a descontar al colaborador? La pensión. ¿Qué corresponde a la pensión? La pensión o la liquidación corresponde al 16% del total de vengado del salario, pagados de la siguiente manera. El 12% corresponde al empleador, mientras que el 4% corresponde al colaborador. Entonces, vamos diciendo, entonces, ¿qué se le descuenta? 4% de salud, 4% de pensión.
se le descuentan a los colaboradores. Hasta ahora. Entonces, ¿qué más se le puede descontar? Aquellos colaboradores que ganen más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se le va a descontar el 1% que corresponde al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, todo aquel colaborador que entonces en este momento, 4 salarios mínimos son 9 por 4, 36, 3.600.000 algo, 3.700.000 algo. En este momento, quien gane más de 3.700.000 se le van a descontar el 1% del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? ¿Qué más se le puede descontar? Quienes estén afiliados a los sindicatos, pues se le deben descontar bueno, hasta aquí, perdón, hasta el Fondo de Solidaridad, entonces 4% de pensión, 4% de salud, 1% del Fondo de Solidaridad, el 9% es el legal, o sea, lo que está reglamentado en la ley. O sea, no se les requiere ninguna autorización de manera clara, expresa y voluntaria del colaborador para hacerle esos descuentos. Ahora bien, vamos a pasar a otras deducciones, las deducciones voluntarias, es decir, aquellas deducciones que el colaborador de manera voluntaria dice, no, sí, descuéntenme, que yo pago, listo. Entre ellas tenemos cuáles, la cuota sindical, es decir, cuando un colaborador se afilia a un sindicato, él en todos los documentos que se afilia hay una certificación o hay un consentimiento donde dice que yo, Pepito Pérez, identificado con cédula tal y colaborador o empleado de la empresa tal, bajo el cargo tal, autorizo a que la empresa me descuente la cuota sindical. Sí, para el sostenimiento del sindicato. Eso lo hace. Entonces, cuando se firma ese consentimiento, ya se le puede hacer el descuento. De resto, pues si no firma el consentimiento, pues él tiene que pagarle al sindicato de manera, pues le pagará de otra forma. Entonces, las cuotas de los trabajadores sindicales deben aportar al sindicato que estén afiliados y siempre que medie la autorización del empleado. Es decir, todo descuento no reglamentado en la ley o no ordenado por un juez, tiene que haber un consentimiento o una autorización. ¿Qué más se pueden descontar? Libranzas, ¿sí? ¿Qué son las libranzas? Las libranzas son créditos que un colaborador adquiere con una empresa o una entidad financiera que tenga convenio con la empresa. Pues vamos a poner aquí, por ejemplo, Pepito Pérez trabaja en X empresa, digamos que Murillo, pongámosla Murillo y compañía. ¿Sí? Murillo y compañía tiene un convenio con Banco Betos Banco, digamos. Entonces Murillo y compañía tiene un convenio con Betos Banco, en la cual Betos Banco se compromete a prestar cierto dinero a sus colaboradores a cambio de ¿qué? De una mejor tasa y unos mejores beneficios financieros. Pero para que se dé este convenio, Pepito Pérez debe autorizar a Murillo y compañía el pago del crédito a través de la nómina. Es decir, que cuando le paguen, automáticamente desembolse el valor de la cuota a el Betos Bank. ¿Sí? Entonces, eso es una libranza, para quien no tenga conocimiento de qué es una libranza. Básicamente, eso es un crédito de libranza.
X empresa suscribe un convenio con cierta entidad financiera, esa entidad financiera le presta a sus colaboradores con una mejor tasa, beneficios financieros, y la empresa, a través de del pago de la nómina, pues le retiene ese valor y se lo gira al banco. Entonces, las cuotas que el empleado debe pagar a una entidad financiera para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza. También pueden ser descontadas de la nómina, pero requiere pues también que haya una autorización y haya un consentimiento del colaborador. ¿Qué más se puede descontar de la nómina? Los embargos judiciales. Pero esto, pues, digamos que cuando, por ejemplo, si Pepito Pérez, digamos, prestó allá en el banco, pero nunca pagó, el banco pues inició un proceso ejecutivo persiguiendo los bienes de Pepito Pérez. Y se dio cuenta que Pepito Pérez trabaja en Murillo y compañía, pues, pues demanda, inicia el proceso ejecutivo con el fin de que Pepito Pérez le pague a Beto Bebeto, al banco Beto Bebeto, cierta cantidad, le pague, pues le pague el dinero. Entonces, ¿qué hace el juez? Bueno, si verifica y pues manda una orden un mandamiento de pago donde dice que se le embargue a el señor Pepito Pérez porque pues no ha pagado su obligación con el banco Beto Bebeto. ¿Sí? ¿Qué más también sucede? Y sucede mucho. Resulta y pasa que Pepito Pérez tuvo un hijo con Juanita. ¿Sí? Entonces Juanita, bueno, tuvo un hijo con Juanita. De Juanita, pues tuvieron un hijo, pero Pepito Pérez nunca, nunca le pagó, nunca le giró plata a, a, a Juanita por el hijo que tuvieron. Juanita pues decide iniciar un proceso para que Pepito Pérez pague, o sea, reconozca su obligación. En este caso, pues digamos que pues, Pepito Pérez, digamos, llega a una conciliación y nunca pagó, pues ella inicia un proceso y bien pueden embargar a Pepito Pérez, ¿sí? Porque no, pues digamos, nunca le reconoció a su hijo o nunca le pagó el, el valor que habían acordado, bien sea por una conciliación o por un fallo. ¿Listo? Entonces el juez puede embargar, tenerle eso. ¿Qué otras deducciones hay? La retención y la fuente, ¿sí? Cuando pues cuando el colaborador o cuando haya lugar se le habrá que descontar la retención y la fuente por concepto de qué? De ingresos laborales. Tenemos también los aportes para fiscales. ¿Qué son los aportes para fiscales? Son, pues, son pagos obligatorios que deben realizar los empleadores a entidades como SENA, cajas de compensación de bienestar, cajas de compensación al Instituto de Bienestar Familiar Colombiano, el ICBF, por cada empleado contratado. Pero hoy en día, digamos que eso está reglamentado y no todas las empresas cumplen con los requisitos, entonces no todas las empresas están obligadas a, a hacer esos aportes para fiscales. Eso está reglamentado, pues digamos, en el estatuto tributario, porque ya deben cumplir ciertos requisitos tributarios y están exoneradas de hacer el pago del ICF y del SENA. ¿Sí? ¿Cuál es el aporte? Entonces, el total son el 9%, distribuido de la siguiente manera: el 4% de la caja de compensación familiar, el 3% del bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el 2% a esta entidad en la cual ustedes están laborando, al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. ¿Cuál es el ingreso base de cotización? Será el salario que recibe la persona por la contraprestación de sus servicios personales, sin incluir el auxilio de transporte, ni aquellas bonificaciones o aquellos conceptos que no son salariales. ¿Listo? Tenemos también los riesgos laborales. Espera que
está quemando. Los riesgos laborales. Pues, las empresas deben afiliar, eso ya hace parte de las apropiaciones. Las empresas deben afiliar a cada uno de sus empleados al sistema de riesgos profesionales, ¿sí? La ARL, de riesgos laborales, perdón, al sistema de riesgos laborales, la ARL, con el objeto de cubrir ¿qué? Accidentes. Entonces, los riesgos laborales mitigan, ellos cubren los riesgos de accidentes laborales y enfermedades. ¿Cómo? Pues digamos que hay cierto tipo de actividades pues, en que el colaborador está expuesto, bueno, todas las actividades a cierto riesgo. Esto pues los cubre el sistema general el sistema de riesgos laborales. Para ello hay unas tasas. Entonces tenemos riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. El riesgo 1 es el riesgo mínimo, mientras que el riesgo 5 es el riesgo máximo. Para ello, digamos, se liquidan teniendo en cuenta las tasas. Entonces, cualquier colaborador, si tiene sus empleados, digamos, en oficina, va a pagar el 0.52. Inicia con esto, pero después de un tiempo de estudio, puede bajarle al 0.348, ¿sí? De comportarse bien, de no presentarse accidentes laborales ni enfermedades. Sin embargo, pues sí, se evidencia que el colaborador, perdón, que la empresa tiene una mala política de riesgos laborales y pues se presentan muchos accidentes, puede incrementarse hasta el 69 al 0.696. Y lo mismo sucede con el riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. Entonces, todas las empresas tienen este valor como inicial y dependiendo de su comportamiento, así mismo va a ser la liquidación. Si se presentan menos riesgos, pues menos va a ser el valor de la liquidación. Si se presentan más riesgos, más accidentes y enfermedades, pues va a liquidar más dinero. Listo, esto frente a la nómina. Ya es, digamos que la nómina es un tema bastante sencillo, bastante, digamos que es un tema bastante sencillo. Van a hacer un mapa mental de los elementos de la nómina, tal cual aparece ahí en el material de formación. No vamos a hacer como tal una liquidación de la nómina, no nos alcanza el tiempo, pero la idea es que ustedes investiguen por cuenta suya, porque digamos que esto es un curso de 20% ustedes están conmigo y el 80% es extra clase. Entonces van a poder liquidar las nóminas, consultar en internet cómo se liquida la nómina, aunque eso es bastante sencillo, es muy tedioso, pero es sencillo, hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a tener unas orientaciones finales ya para podernos, digamos, para podernos certificar debemos aprobar el 100% de los resultados de aprendizaje. Ustedes, algunos se dicen, profe, ¿y qué es eso del RAT que aparece ahí? El RAT hace referencia al resultado. Para ustedes aprobar un resultado de aprendizaje, y les voy a explicar aquí con el cronograma. Entonces, el cronograma está en tu mano. Entonces, el cronograma tiene unas columnas, y aquí está el resultado de aprendizaje RAP. 1. Aplicar los procedimientos para la selección del personal según el área o procesos organizacionales. Usted tiene que haber aprobado este RAP. Si usted no lo ha aprobado, no puede certificarse. Usted tiene que aprobar los 4 RAPs. ¿Cómo se califican estos RAPs? Se califican a través de las evidencias. Si usted aprobó todas estas y cada una de estas evidencias con A, no me deja insertarle comentario, con A, usted aprobó el resultado de aprendizaje número 1, aplicar procedimientos para la selección. Si, digamos, presentó la prueba de conocimiento, sacó A, y en la infografía sacó D y no participó en el foro, yo no le puedo calificar, aprobó ese RAP, ¿sí? Si no aprueba ese RAP, de una automáticamente no aprueba el curso, tiene que aprobar los 4. Entonces, en este caso, ustedes con 2 evidencias se me presenten bien hechas, pues yo le califico el RAP aprobado. Definir los procedimientos, digamos el RAP 2, definir los procedimientos, es una prueba interactiva y el estudio de caso aplicando normas de contratación. Sí,
pasó la prueba interactiva, pero no pasó el estudio de casos, no puedo certificar. Y viceversa, si pasó el estudio de casos, pero no pasó la prueba interactiva, tampoco lo puedo certificar. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes deben aprobar, no les voy a decir que el 100% de las evidencias, pero sí por lo menos aprobar el 85% de las evidencias. Entonces son 9 evidencias. ¿Cuánto es el 85? Tienen que aprobar por lo menos 7 evidencias. ¿Sí? 8 evidencias. Si aprueban 8 evidencias, los puedo certificar. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por favor, revisen sus calificaciones. Si tienen más de 2D, por favor, presente nuevamente la evidencia. Profe, es que no, vuelve y la presenta. Profe, no me toma la evidencia. Entonces, si ya definitivamente no le toma, en el caso de la actividad interactiva, la evidencia, me escribe un correo conectándome los pantallazos y yo con mucho gusto le hago la calificación de manera manual. Pero para poder hacer eso necesito que me envíen los pantallazos. ¿Por qué? Porque a mí me toca dejar soporte, porque el sistema, digamos esto, el sistema me permite, el sistema cuando me auditen, si me llegaran a auditar en este momento, me dice, ¿usted por qué le calificó a un aprendiz que no aprobó? ¿Sí? Que no aprobó. No, pues, mientras que si digo, no, aquí está el soporte, él se aprobó la evidencia, me toca soportar eso. ¿Vale? Entonces, en el caso de que, profe, no me toma la evidencia interactiva 2 de la actividad de aprendizaje 2 o la evidencia de la actividad interactiva del aprendizaje número 3. Pero recuerdo, las calificaciones son, digamos, ustedes están revisando sus calificaciones. ¿Qué vamos a hacer en esta última semana? Entonces, vamos a hacer el mapa mental, vamos a hacer la prueba de conocimiento y vamos a cargar el documento de identidad. Es muy importante que me carguen este documento, porque con este documento vamos a sentar matrícula y este documento nos permite verificar la información de cada uno de ustedes. ¿Sí? Este documento debe ser 100% legible, preferiblemente en formato PDF y escaneado por ambos lados. ¿Sí? Para el caso de los ciudadanos venezolanos, pues el certificado del PETS, el permiso especial de permanencia. En lo posible que deben estar vigentes. Ya lo he dicho. Una vez termine el curso, ustedes deben esperar en promedio 30 días para poderse certificar. ¿Sí? No es que terminamos el 10 y el 11, profe, ya me sale mi certificado. No, hay que esperar 30 días porque primero hay que validar que haya aprobado todos los RAPs y segundo, hay que esperar que la subdirectora del centro nos firme los certificados y poderlos cargar en la página. ¿Dónde vamos a descargar los certificados? Una vez pasados 30 días, 20 días, vamos a escribir de la siguiente manera: certificado SENA. ¿Listo? En Google. Aquí, certificado SENA. El primer enlace que sale. Y en este enlace vamos a descargar nuestro certificado. Por ejemplo, con mi número de cédula, 1-110-454-592. Yo le digo que consultar. O sea, aquí está todo lo que yo he hecho. Entonces voy a descargar este. Aquí está el certificado de notas que alguien me preguntaba. Entonces voy a descargar el certificado de notas de desarrollo de habilidades para el desempeño del instructor SENA. Lo voy aquí a descargar, él me lo descarga y aquí dice que 4.5. El curso con una intensidad de 96 horas y obtuvo una evaluación A de apto con una 4.5. A aprobó, D reprobó. Listo. Que quiero bajar mi certificado, entonces aquí mismo le damos aquí certificado de aprobación. Le doy a descargar y él me descarga el certificado. El Servicio Nacional de Aprendizaje certifica que Carlos Andrés Chilatra Lozano cursó y aprobó la formación, desarrollo de habilidades para el desempeño del instructor SENA. Pues, a través de ese link ustedes van a descargar su certificado. ¿Listo? Entonces, certificados SENA. Voy a explicar certificados SENA.
Y el primer enlace que está. De igual manera, ahí en la grabación a ustedes le queda el enlace. Pues, tiene que esperar 30 días. Ojo con esto, último día para cargar evidencias, el 9 de noviembre a las 11:59. Después de esa hora, el sistema cierra automáticamente. Entonces, y es muy difícil poder habilitarles. Entonces, si no cargaron en esa hora, lamento decirle, no podré tener toda la intención, pero es que ese sistema no depende de mí, eso depende de uno le da, ya vienen precargadas las fechas, uno no, nada, y se me desaparece, por ejemplo, si el 10 yo no hago el cierre, a mí se me desaparece la ficha y yo no, la verdad, pues ahí sí no puedo hacer nada. Entonces es importante el 9 hasta las 11:59 cargar todas las evidencias. El cierre de formación es el 10, yo les califico el 9, ya el 10 tiene que estar el cierre, que es donde se verifica y se convalida cada uno de ustedes su estado y se hace un anuncio donde dice quién aprobó y quién no aprobó el programa de formación. Bueno, las referencias, les recomiendo leer esta cartilla laboral, puede ser la del EGIS o la del editorial Nueva Legislación, el Código Sustantivo del Trabajo, legales de la dianhoy.com, liquidación de la nómina. Esta página también es buenísima, gerencia, deducciones de la nómina. ¿Listo? Evidencias, vamos a hacer la prueba de conocimiento aplicando los elementos principales de la nómina y el mapa mental, los elementos de la nómina y el envío del documento de identidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 9 de octubre a las 11:59. AM, no PM, ojo con eso. Profe, es que yo creí que era hasta medianoche, mediodía. Voy a escribir aquí grande. Día. ¿Sí? Hasta esa hora. Mediodía, 11:59. Cada aprendiz es responsable por el cargue de su evidencia. ¿Sí? Yo no me responsabilizo, si no la carga no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ustedes, pues cada uno es responsable. Mi única responsabilidad es tenerles habilitadas, habilitadas las evidencias y que retroalimentarles, calificarlos, ¿sí? Y pues orientarlos durante todo el proceso de formación. Bueno, aquí voy a explicar las evidencias. Voy a entrar aquí territorio y voy a entrar con un usuario para explicar, nuevamente voy a explicar cómo cargar el cómo descargar las evidencias y el 13.431. Sí. Voy a ingresar con el usuario de un aprendiz, en este caso el aprendiz José Sazulino. Entonces aquí hay un comentario que posiblemente le dice que le califique. Aquí Rosy le escribió buenas tardes. De que me da. Listo. Ahí. Entonces voy a entrar mis cursos. Listo. Ahí en mis cursos. Nuevamente va a entrar administración de recursos. Solamente está haciendo este. Va. Aquí están los anuncios. Pues voy en contenido del curso. Voy a actividad de aprendizaje número 4, evidencias, y voy, en este caso. Aquí tenemos la prueba de conocimiento, ver evaluación, creo que ya la presentó.
Preguntas 17. Y sacó 79 puntos. José, preguntas, aquí está. Aquí está. Después hacemos la evaluación. ¿Listo? Ahí está la evaluación. El mapa mental. Y para cargar el documento de identidad, que también yo creo que lo presento. El mapa mental, le doy ver evidencia. Y aquí está. Estimados aprendices, yo los invito a que ustedes una vez carguen el documento, siempre verifiquen y descarguen. Profe, es que yo lo cargué y voy y verifico, no lo ha cargado. Aquí él lo presentó el 28. Mapa mental. Aquí está el mapa mental que él presenta. Listo. Listo. Algo muy importante también que les digo, aquí mapa mental y aquí el documento de identidad, ver evidencia y aquí ustedes. Aquí, por favor, cuando yo les califico siempre debe haber un comentario acá, ¿sí? Que siempre se lo hizo bien, felicitaciones, recuerde que tal cosa, no, él no ha cargado el documento de identidad, José, ¿sí? No ha cargado el documento de identidad. Aquí. Voy a regresarme y voy a explicarle cómo verifico la... Oh, mire, le llegó otro mensaje. Calificaciones. Voy aquí, calificaciones. Aquí los RAP. RAP 1, aplicar los procedimientos. ¿De qué se compone el RAP 1? Lo veíamos, de 3 evidencias. Entonces, vamos aquí, actividades complementarias. Entonces, José, en este momento tiene que la prueba interactiva seleccionando mi recurso humano tiene que volverla a presentar. Tiene A, y le falta el mapa mental, la prueba de conocimientos. Entonces, voy a verificar el estudio de caso, que muchos profes, como digo, ver detalle, le digo que actividades calificadas, le digo ver, y él automáticamente me envía a la evidencia. Espero que cargue la evidencia, y aquí, él hizo varios intentos. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer intento, el desaprobó, apreciado José, muy bien frente al análisis, sin embargo, debe comunicar Tata. Frente a la liquidación del contrato, considero que no se encuentra bien liquidado, ya que no se reconoce el valor total de las cesantías, intereses, la prima de servicios y el sueldo deudado, con lo cual el empleado puede empezar un proceso judicial, ya que no se le reconoce en la totalidad de su liquidación, en la totalidad de sus prestaciones en la liquidación. Entonces, aquí sacó nota de, él volvió y la presentó, sacó 100, y aquí, apreciado José, referente a la solución que propone en el caso, realiza la liquidación del contrato laboral considerando la normatividad, donde reconoce los derechos y garantías de los colaboradores al momento de ser despedidos, bien sea por justa o injusta causa. Ya tiene la A. Es por los que me preguntan, profe, ¿dónde voy el comentario? Ahí dice claramente comentario 1. Listo. Eso pues me interesa que ustedes vean. Listo. No sé qué otro. Eso frente a la liquidación, frente a la actividad. Y vamos a solucionar dudas e inquietudes. Ya esto es lo último. Dale preguntas, dudas, inquietudes. Veo que ya varios tienen alzada la mano. Entonces, voy a abrir. Dayana. Hola, Dayana, ¿cómo has estado? Dayana, te Hola, escucho. profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, Dayana. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo ya subí el mapa conceptual, pero veo que no está calificado todavía. Dale, entre hoy y mañana estoy. ¿Listo? Ah, listo, profe, ¿Listo? gracias. Listo, vale. Hoy y mañana calificó todo. Darío.
Darío. Instructor, buenas tardes. Instructor, tengo pues ya le he hecho ya la pregunta en la actividad interactiva de la unidad 3 de liquidación de nómina. Allí en esa actividad, en la pregunta 9 y 10, en esas dos preguntas dice que deben de ser calificadas por el instructor. Ya se calificó esa actividad, pero en esas dos preguntas aún no hay calificación. No, es una actividad interactiva, la verdad, sobre las actividades interactivas yo no puedo calificarlas. ¿Sí? Porque yo entro ahí por decir como, Las calificaciones y le aparece la A, quiere decir que aprobó, pero la verdad yo no puedo calificar la pregunta no es 10. No hay problema, porque es que ahí como en la evaluación esa que nos sale allí, en la pregunta 9 y 10, solo esas dos dice que debe ser calificadas por el instructor. Sí, la verdad yo nunca he presentado esa. Voy a mirar. Listo. No sé qué otra pregunta tengan. Pero es en el módulo 3, instructor. En la actividad de aprendizaje número 3. Sí, señor. Pero usted ya la aprobó, no quiero revisar porque ya la aprobó. Y no, pues no, la verdad pues a mí no me llega ninguna notificación porque eso, pues, digamos, antes me llegaba, pero ahora no me llega para calificarlos. Entonces eso es automático. Sí, porque esas dos preguntas habla de lo que usted nos hablaba ahorita, del nivel de riesgo, habla de los 5 niveles de riesgo, y también habla de los pagos de porcentaje por horas diurnas, nocturnas, festivos. Pero eso está en la actividad 4, en la evaluación. En la evaluación, sí, en la actividad 4. Sí, señor, sí, estaba confundido. Pero eso no lo califico yo, lo califica también el sistema automáticamente. Vamos a presentarlo aquí. No quiero porque es que ella la presentó. Entonces aquí dice, ojo que esta evaluación tiene 2 hojas. Voy a darle reiniciar evaluación. ¿Listo? Y esto tiene 2 hojas. Listo, voy aquí a preguntas. Entonces, la nómina está integrada por... sí. Usted dice esta, en la 9 y la 10. Listo, ustedes tienen que calificar las arenas, manejo, que es un riesgo. Vamos que riesgo 4 no quiere decir que sea esto. El riesgo, es así, el riesgo 2, los pesos manufactureros, riesgo 3, digamos. Y riesgo 5 y riesgo 1, listo. Ahí él automáticamente va. Digo aquí que en la 10 es como se liquida de horas extras, valor ordinaria, más 25, hora ordinaria, más digamos que aquí que ustedes tienen que leer o consultar en internet. ¿Listo? Luego que resaltar. Y tienen que hacer eso. ¿Listo? Eso yo no lo califico. ¿Listo? Eso lo califica de manera automática el sistema. ¿Listo? Entonces, eso todo lo hace el sistema. Bueno, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Y qué otra pregunta tienen? Vamos a mirar el chat mientras. Eso todo lo hace. Muchas gracias, profe. Medio duro la liquidación. Sí, la liquidación es la evidencia más complicada de este programa, curso. ¿Sí? Yo quiero hacer un anuncio parroquial y lo voy a compartir a sus correos. Nosotros, desde el Servicio Nacional de Aprendizaje, estamos... Sí, claro, todas las evidencias usted las puede repetir las veces que usted quiera, cargarlas. Estamos haciendo unos cursos de habilidades blandas.
¿sí? Entonces, eso es para las habilidades blandas, tienen que ver con todos los aspectos o las capacidades, digamos, talentos o habilidades que tienen para uno poderse, digamos, eh, ¿cómo se dice? Como pues enfrentar desafíos, entonces, para lo cual pues estamos brindando unos cursos. Entonces los invito a que se inscriban, ya les voy a compartir a ustedes eh, para que se inscriban a esos cursos que pues me parece es importante el que quiera inscribirse. Cursos en habilidades blandas, ahí están los códigos, entonces quien quiera inscribirse, por ejemplo, quien quiera aprender sobre, eh, aquí está, sobre creación de redes de valor, le da clic y ahí está el código con que se van a inscribir. Y capacidades para enfrentar riesgos, ahí está el código también. No lo tomo todo. Entonces, yo se los voy a compartir por WhatsApp y por correo electrónico para que se inscriban. Así que los invito a que se inscriban, estimados aprendices, en estos cursos de habilidades blandas. Sí, pueden hacer 3 cursos por mes, lo máximo, pero pueden hacer todos los que ustedes quieran, todos los meses, no hay ningún problema. ¿Sí? Listo, no sé quién más tenga preguntas. No, nada, finalmente, pues ya con esto finalizamos nosotros el programa de formación. Desearles muchos éxitos, muchísimas gracias. Fueron 20, van a ser 20 días pues, muy gratificantes. Conocí aprendices, aprendí de ustedes, y aprendí de ustedes. Hay cosas que pues, uno aprende mucho de algunos. Ahora, la verdad que pues fue muy fructífero. Hubo bastante participación, más de la normal. Pues, para mí es gratificante. No sé, más Profe, allá de, pues, sí, sí. ¿qué curso nos recomienda para seguir complementando este que estamos haciendo? Y hay uno que se llama ética en lo laboral y en lo personal, hay otro de seguridad y hay uno que se llama ética en lo laboral personal, hay otro que se llama seguridad social. Ese es buenísimo y va muy aparte con este tema. Entonces yo les recomiendo ese curso. Pueden hacer estos cursos de habilidades blandas. De verdad que hoy en día lo están requiriendo mucho las empresas. Sí, porque las habilidades blandas tienen que ver con la capacidad que tienen o la competencia que tienen las personas de adaptarse a los cambios que hay en los entornos. ¿Listo? Y entonces esos cursos son buenos, yo se los voy a compartir ahorita para que por favor se inscriban. Si, es muy probable que yo los pueda orientar o los pueda orientar otro instructor. Muchísimas gracias y no siendo más, ha sido muy gratificante. José, tiene levantada la mano antes de que me descargue el computador. Profe, yo ya le envié la unidad 4. Ah, listo, sí, ya la vi por ahí. Así Yo de estoy pronto. calificando entre hoy y mañana, ¿listo? Sí, gracias, No profe. siendo más, me despido. Cualquier Yo cosa más también allá, envié la mía. cualquier cosa más allá, pues digamos que pueden escribirme, hacerme cualquier consulta. Desde que tenga la discusión de tiempo, yo con mucho gusto les colaboro. Bueno, voy a Señor, dejar de grabar. ¿el loco ya lo envió?